Namaste, muy buenos días. Un tema que hay siempre que repasar, presentar de nuevo, conversar, discutir, es el tema del sometimiento dentro de un escenario de crecimiento espiritual. Cuando hablamos de someterse, dentro de un escenario terrenal, un escenario humano, es un término que inclusive se puede ver mal, porque el someternos a algo parece que nos anula nuestra personalidad, lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos ser o queremos hacer. El sometimiento allí dentro del ámbito terrenal definitivamente sí puede ser un poco complicado de digerir. Pero cuando estamos hablando de un escenario de crecimiento espiritual, en el crecimiento espiritual, el sometimiento es una actitud que un discípulo, que una persona que quiere crecer espiritualmente con un maestro espiritual, tiene que adoptar, pero adoptar de forma indispensable para tener un avance. Cuando hablamos de un escenario de crecimiento espiritual, estamos hablando en un escenario donde hay unas escrituras sagradas, donde hay un maestro espiritual que enseña en función de esas escrituras sagradas y donde hay un grupo de discípulos que están tratando de aprender con el maestro y que deben compartir entre ellos. Un escenario donde se busca que nuestro espíritu crezca, por eso es un escenario de crecimiento espiritual. Pero para que el espíritu de nosotros crezca, hay algo que tiene que darle espacio para que el espíritu pueda crecer. Ese algo que tiene que soltar para darle espacio para que el espíritu crezca es nuestra parte terrenal. Nuestra parte terrenal, inclusive, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de actuar en la vida. Allí entra muy bien lo que significa el someter. Nosotros debemos someter nuestra parte terrenal para darle oportunidad al espíritu de que crezca. Allí entonces empieza a tener un sentido diferente, un sentido más positivo al hecho de someterse al escenario espiritual o someterse al maestro espiritual. Cuando nosotros queremos sacar ejemplos de lo que significa someterse, podemos irnos a lo que representamos como seres integrales, que estamos compuestos por una parte física, mental, emocional, energética, álmica, espiritual y kármica. Y en cada uno de esos cuerpos nosotros podemos de alguna manera ejemplificar lo que significa el someterse. Veamos, por ejemplo, el sometimiento físico. Primero, el sometimiento en ninguno de nuestros cuerpos va a atentar contra nuestra integridad personal ni la de nadie. Simplemente son cosas que se nos invita a hacer o a dejar de hacer. En nuestra parte física, por ejemplo, la meditación es una práctica indispensable para todos aquellos que pretenden crecer espiritualmente. Pero la meditación aconseja que uno mantenga una postura, a lo mejor una postura erguida, con las piernas cruzadas en el suelo. Y es una postura que terrenalmente puede llegar a ser incómoda. Bien, a lo mejor uno preferiría una postura un poco más relajada, a lo mejor acostado en el suelo, sobre una colchoneta, pero eso no se aconseja para meditar. Entonces, uno asume la posición correcta de meditar a pesar de su comodidad. Uno somete su comodidad para tener un beneficio espiritual. Aquí empieza a tener sentido la parte de sometimiento dentro de un escenario de crecimiento espiritual. Uno deja de lado, uno deja de protagonizar con su comodidad, uno deja de buscar su beneficio terrenal para tener un beneficio espiritual. Por ejemplo, también en la parte física, el sometimiento puede ser el dejar de consumir ciertos alimentos. Y a lo mejor el maestro por un periodo de tiempo aconseja a sus discípulos dejar de consumir lácteos. Y aquella persona que le fascina la leche, las cremas, la mantequilla, el queso, los dulces, a lo mejor va a tener que someter su disfrute y sus gustos por dichos alimentos en función de tener un beneficio energético y ese producir un beneficio espiritual. Nuevamente se somete parte de nuestra terrenalidad para el beneficio espiritual. Eso puede ser también un sometimiento físico. A nivel mental, uno cuando llega a un escenario donde está un maestro espiritual y uno probablemente llegó con muchos conceptos, con muchas cosas aprendidas, con cursos, con libros leídos, estudiados, y
Aquí hay el tema, les invito a que lo busquen, sobre la taza vacía, que cuando tú llegas a un maestro espiritual, tú no puedes o no deberías comenzar a contrastar la enseñanza que el maestro te da con las cosas que tú has aprendido. ¿Okay? No es un tema de competencia, no es un tema de que vamos a ver si el maestro me dice lo que ya yo sé, o vamos a ver si el maestro me dice algo que me sirva, o a lo mejor decir que el maestro no sabe lo que está diciendo porque yo lo aprendí de otra manera. Si uno llega con esa actitud, si uno llega con todo el conocimiento aprendido, ¿okay? Y lo pone como pared a la enseñanza que el maestro te está dando, probablemente la enseñanza del maestro no llegue. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues debemos someter lo aprendido, la enseñanza, para dejar vía libre para que la enseñanza del maestro llegue. Eso no quiere decir que a posteriori tú no puedas comparar lo que estás aprendiendo con lo que ya tenías antes de llegar al maestro. Claro que sí lo puedes hacer. Pero de entrada tú tienes que someter a esa parte mental que busca confrontar, que busca comparar, que busca medir el conocimiento que tienes con el conocimiento que estás adquiriendo nuevo. Eso es una parte de sometimiento. Otra parte de sometimiento a nivel mental puede ser cuando el maestro te da una instrucción simple. Por ejemplo, cantar un mantra tantas veces al día, y tú no lo haces hasta que no entiendas las razones por las cuales el maestro te está mandando a hacer eso. ¿Okay? Ahí tú tienes que someter tus ganas de comprender porque el maestro lo está tratando de hacer. No es nada difícil lo que el maestro te está mandando a hacer. No necesita que tú lo comprendas, simplemente necesitas hacerlo. Ahí tú sometes esa parte de tu personalidad de entender todo, porque si no, no lo haces, y para tener un beneficio espiritual. Si uno no somete esa parte que busca comprender todo antes de actuar, pues definitivamente a lo mejor no llegas a actuar. ¿Okay? Entonces ahí entra también un poco la parte de sometimiento, un sometimiento mental. En la parte de nuestra tercera capa, la parte emocional, también hay un sometimiento. Todo buen maestro espiritual sabe que la enseñanza espiritual que él tiene que dar no se puede detener por a lo mejor una incomodidad emocional de un discípulo. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo de una práctica de un ejercicio, de un entrenamiento. Cuando un entrenador está formando a un atleta, por ejemplo, el entrenador le va a exigir un esfuerzo físico, más allá de las fuerzas que él tiene. Por lo tanto, va a producir dolor muscular durante el entrenamiento. El entrenador no va a suavizar el entrenamiento en función de que le están doliendo los músculos al atleta. ¿Okay? Él tiene que seguir. El dolor muscular se tiene que paliar de otra forma, pero el entrenador no se va a detener por eso. Un maestro espiritual es muy similar. Un maestro espiritual no va a detener la enseñanza espiritual porque un discípulo se sintió mal por algo que dijo el maestro, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esa necesidad de sentirte en total agrado con lo que dice el maestro, lo tienes que someter. Y a pesar que en un momento te traiga incomodidad, tú sabes que siguiendo o adoptando lo que el maestro te está diciendo, definitivamente vas a tener un beneficio espiritual. Esa es una parte de sometimiento a nivel emocional. Es muy importante porque en algunos escenarios, algunas personas llegan a un escenario de crecimiento espiritual simplemente por una necesidad de sentirse mejor. ¿Okay? Y hablo de mejor a nivel emocional. Y muchas veces no es así. ¿Okay? Muchas veces uno se siente, inclusive por momentos, no tan bien como desearía. ¿Por qué? Porque tienes que sanar emocionalmente. Y cuando uno sana emocionalmente, muchas veces ese dolor emocional tiene que aflorar. Entonces, nuevamente tienes que someter la parte de que me quiero sentir bien, porque allí vas a sanar y entonces vas a tener un beneficio espiritual. El sometimiento emocional también existe. Cuando hablamos de la parte energética generalmente se refiere como el bienestar general, es sentirse bien de forma general en situaciones, con las personas. También se tiene que llevar a cabo un sometimiento. La parte energética muchas veces se expresa
en cómo yo abordo la vida, cómo yo comparto, cómo yo trato con otras personas. Y eso corresponde a una estructura energética particular. ¿Qué traemos? Una estructura energética particular. Una estructura energética que no necesariamente es la apropiada para crecer espiritualmente. Dado el caso, el maestro tiene, dentro de los escenarios que él propone, el maestro tiene que modificar, empezar a producir modificaciones en la parte energética de la persona que quiere ser discípulo, o la persona que es discípulo. Esas modificaciones pueden traer cierto disconfort, cierta incomodidad. De hecho, en cómo enfrenta las situaciones o cómo las situaciones se van presentando o cómo la persona se interrelaciona con las demás, cómo el discípulo se interrelaciona con las demás personas. Ese disconfort, que simplemente lo que significa es un cambio del esquema energético, definitivamente lo que hace es, lo que tiene que hacer el discípulo es someter ese bienestar que él traía en función de que se está produciendo un cambio energético que le va a dar un beneficio espiritual. Va a ser muy importante que ese sometimiento, que el discípulo en su vida acepte los cambios que se van dando porque su estructura energética está cambiando para un beneficio espiritual. ¿Ok? Entonces, hay también un sometimiento, un concepto de sometimiento a nivel de alma, a nivel de espíritu y a nivel kármico. Ese sometimiento no lo voy a hablar acá, porque me interesa darles la visión de lo que es el sometimiento a nivel de un ser humano, un ser terrenal. ¿Okay? Como vemos, el sometimiento a nivel espiritual no lleva a que erradiquemos nuestra personalidad, que debamos desaparecer lo que nosotros somos. No, el sometimiento lo que nos lleva es precisamente a dejar de lado algunas de las cosas, algunos de nuestros bienestares, algunas de nuestras costumbres, algunas de nuestras actitudes, dejar de lado un poco esos aspectos terrenales para tener un beneficio espiritual. ¿Qué sucede si el discípulo no se enfoca en ese sometimiento? Pues los beneficios espirituales no van a llegar, o los beneficios espirituales van a tardar. Bien, entonces, que una persona venga con una actitud de sometimiento, repito, no hacia el hombre, sino hacia el maestro espiritual, hacia la enseñanza, hacia los escenarios propuestos por el maestro espiritual, es básicamente lo indispensable para tener algún avance espiritual. Si se viene con mucha defensa de tu parte humana, con una actitud a lo mejor tal vez arrogante, defendiendo lo que significa ser humano, definitivamente el alcance espiritual no se va a lograr. Volviendo al balance, si nosotros queremos ser espirituales, nuestra parte humana debe bajar. Si nosotros somos muy humanos, la parte espiritual va a bajar. Nosotros vamos a vivir en nuestra vida con este balance. Cuando tengamos que ser seres muy terrenales, pues no vamos a poder ser, pero cuando debemos ser espirituales también. Si nosotros abordamos un escenario de crecimiento espiritual sin sometimiento, estaremos inclinando la balanza de esta forma. Mantendremos nuestra terrenalidad muy alta y por lo tanto nuestra espiritualidad no va a poder subir. Nuestro espíritu también se va a quedar bajo. ¿Okay? Entonces, este tema de sometimiento, espero que me haya podido explicar, es muy, muy importante, y sobre todo comenzar a quitar esa idea de que someterse es malo. A lo mejor dentro del plano terrenal sí, pero cuando se quiere ser espiritual es indispensable. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.